Ok, hoy día vamos a ver el tema de análisis y diseño de estructuras en compresión. ¿Ok? ¿Qué es una estructura en compresión? Como ustedes ya han visto, cada vez que hay tracción en una armadura también hay compresión, ¿no? Eso es algo, es como el yin y el yang, ¿no? Siempre están juntas, ¿no? Donde hay compresión, necesariamente en otro lado tiene que haber una tracción, ¿no? Eso es lo que sucede. Entonces, en el tema de compresión vamos a tocar, vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a ver la longitud efectiva, vamos a ver el pandeo elástico, inelástico, resistencia de diseños, de elementos esbeltos, un pandeo local, elementos rigidizados y no rigidizados y algunos ejemplos, vamos a ver. ¿Ok? Vamos a ir un rato con la introducción, ¿no? Los elementos que están en compresión, normalmente los norteamericanos, como tenemos esa influencia de los norteamericanos, normalmente los elementos que están en compresión son tipo I, ¿no? Son tipo I. Casi no, es muy raro que sean tubulares, ¿no? Muy raro que sean tubulares. A no ser que sean hospitales, ¿no? Que por un tema de limpieza se prefiere que sean tubulares. ¿Okay? Otra cosa importante, estas columnas normalmente son articuladas. No vale la pena empotrarlas acá. ¿Por qué? Porque acá tienes una X, ¿no? Donde hay una X prácticamente no toma nada de rigidez, ¿no? O sea, podrías hacerlo con empotrado y con articulado, pero te va a salir lo mismo, ¿no? Y para la cantidad de carteras que te puede salir si lo colocas empotrado no tendría sentido, ¿no? Si colocas X, normalmente todo debería ser articulado, ¿no? Las columnas. Acá podemos ver otro tipo de estructuras reticuladas, que son unas torres pueden ser torres de telecomunicaciones, pueden ser diferentes tipos de torres. Acá podemos ver un puntal también. Un puntal, esto debe estar en tracción en un momento y en compresión en otro momento, ¿no? Cuando la fuerza sísmica viene para acá, debe estar en compresión la de acá, y cuando la fuerza sísmica viene de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, en ese sentido, debería estar en compresión y en tracción, ¿no? Entonces, dentro de la compresión, bueno, ese es el camino a tomar, ¿no? Acá sí es obligatorio la revisión del KL entre R, ¿no? Acá sí se hace obligatorio la revisión del KL entre R, menor que 200, ¿no? El esfuerzo de pandeo elástico de Euler, Fe, es igual a pi al cuadrado, molosidad KL entre R al cuadrado. Módulo de tangente es este numerito. Acá utilizamos más menos 1.5, ¿no? Y con eso ya empezamos a diseñar. Acá vemos algunos ejemplos de elementos que podrían estar en compresión, que son los tipo I, los tubulares, los tubos. Estos tubos es una costumbre en los japoneses que las columnas sean tubulares, las vías sean tubulares. En Japón pueden ver muchas estructuras de ese tipo, ¿no? Incluso las conexiones son conexiones diferentes a las que nosotros manejamos, ¿no? Ellos tienen una especie de unas cositas pequeñas que se llaman muñones para terminar en una conexión tipo end plate. Bueno, acá hay unos ejemplos. Ahora, acá es importante que se recuerde, lo aprendido en resistencia material y sin estática tal vez, ¿no? Porque pueden ver acá un rayo de giro en X, rayo de giro en Y, o sea, tiene rayos de giro en las dos direcciones, ¿no? Entonces, esa propiedad acá sí es importante porque algo que se tiene que revisar es el KL entre R. El KL entre R representa la esbeltez del elemento. ¿Se entiende? El KL entre R representa la esbeltez del elemento. Vamos a bajar. Acá hay unos tipos de falla, ¿no? Esto de acá lo hizo el ingeniero Buen López. Buen López, del Buen, ¿no? Del Buen López Heredia, ¿no? Él hacía grandes estructuras acá en Perú. Era muy popular e incluso muchos de los ingenieros top siempre iban a sus conferencias, ¿no? Él hizo la estructura del conjunto Pino Suárez, que eran edificios de 23 pisos, y fíjense cómo fallaron, ¿no? Fallaron de esta manera por la forma en cómo se soldó, ¿no? En vez de soldarse al medio, bueno, con él aprendimos que lo tienen que soldar a las esquinas, ¿no? Lo que indica algo muy importante, ¿no? La ingeniería estructural en sí, más que un tema numérico, es un tema de aprendizaje prueba-error, ¿no? De tratar de aprender de lo que otros hacen mal, ¿no? Acá vemos cómo sí funciona mejor cuando está soldado al medio, ¿no? Esto tal vez muchas veces los números no lo van a dar, pero esto la parte práctica sí te la va a dar. A veces el papel lo aguanta todo y los números hay que recordar que solo son números, ¿no? Un número solo es un número y nada más, ¿no? No es que se pueda lograr grandes cosas como esto de acá, ¿no?
Entonces, en ese sentido, nosotros más aprendemos de lo que falla otro ingeniero, ¿no? Lo que falla nos enseña bastante, ¿no? Ahora vamos a ver la longitud efectiva. ¿Qué es la longitud efectiva? La longitud efectiva en las columnas se restringe a KL entre R entre 200. Acá sí es una obligación. Es más, si tú tienes un elemento sísmico, este KL entre R se recomienda que sea menor que 120. No hay algo escrito, pero personalmente yo cuando hago mis diseños siempre limito el esbeltez de la estructura a 120, ¿no? Ok, va bajando. Acá pueden ver, esta es parte de la tabla de la ICC, como si el elemento es un bien potrado, este K vale 0,5. O sea, va a bajarle la mitad de la longitud. Ahora, si estamos con un biarticulado, que es el caso más común, ¿no? El caso más común que voy a encontrar es un biarticulado. El K va a valer 1. Entonces, si el K vale 1, es simplemente la longitud entre el radio de giro del elemento. Entonces, esto me va a indicar cuán esbelto es y no tiene que pasar 200. Le recomiendo que para una zona sísmica como la nuestra, si tenemos un elemento sísmico, debería estar entre 120. No le pondría yo 200, ¿no? Pese a que la norma acepta hasta 200, yo le pondría por estabilidad hasta 120. Acá podemos ver algunas secciones armadas, ¿no? Caso del clásico, la clásica armadura barata, que es 2 ángulos, ¿no? Y se une por conectores. Ahora ustedes dirán, oye, pero profesor, ¿de qué me sirve que se una con conectores? ¿Cuál es la razón por la cual se une? Bueno, en una diapositiva más vamos a ver eso, ¿no? Lo que pasa es que cuando los elementos no están unidos, no hay una unión como esta, o sea, acá hay un ángulo, acá hay otro ángulo, esto de acá es una estructura compuesta, ¿no? Si nos damos cuenta, ¿no? Es más, para que reconozcan esta de acá, esta es la brida superior, ¿no? Voy a hacer una armadura pequeña, ¿no? Una armadura chiquita. Acá ahí tengo una armadura pequeña. Viene así, viene así, viene así, y ese viene así. Articulado acá y apoyado acá. Entonces, como ya les he contado, las partes de acá son las diagonales, las partes de acá son las bridas superiores, esta de acá es la brida inferior, estas son las montantes y estas son las diagonales, ¿no? Okay. Entonces, esta brida superior, si yo agarro y corto solo este pedacito, justamente voy a encontrar esto de acá, ¿no? Este pedacito de X, por ejemplo, es lo que voy a ver acá. Esto es lo de la brida superior. En la brida superior vas a encontrar un ángulo, otro ángulo y una plancha como un conectorcito para darle estabilidad en el sentido Z. Acuérdense que un ángulo puede fallar normalmente entre sus ejes, ¿no? Un XY, pero acá hay un eje de falla que es más grande todavía, que es el Z, ¿no? Entonces, un ángulo, el lugar donde va a fallar más es el giro en Z, porque sus rayos de giro, se van a dar cuenta, en comparación con el rayo de giro de X y de Y, es menor, ¿no? Vamos a ver acá. ¿Qué pasa cuando tenemos una estructura como esta, ¿no? Las armaduras son los elementos más baratos que tenemos, y agarramos y tenemos dos miembros cualquiera, ¿no? Un miembro X, como el concreto, ¿no? Pues en el concreto tú unes el concreto con el acero, ¿no? Igualito acá. Acá estoy uniendo dos elementos cualquiera, no puede ser madera y acero, puede ser cualquiera de los dos elementos, ¿no? Entonces, si tú le colocas una carga acá, te vas a dar cuenta que va a deslizar más rápido. Ahora, moraleja, vamos a ver ya. Voy a imaginarme que esto de acá es medio metro y este es medio metro. Mejor le voy a colocar 1 a 1 para que sea más fácil la multiplicación. Solo para que tengan idea de la rigidez. ¿Ok? Nosotros tenemos que verificar los elementos por resistencia, por rigidez y por ductilidad. Entonces esto le voy a dar, voy a imaginar que es una viga de 1 metro y esta es otra viga de 1 metro, que tiene una carga, cualquier carga, ¿no? ¿Cuál sería la rigidez de esta viga, no? Bueno, puede ser cualquier número, ¿no? Pero es un hecho que va a ir en función de E entre L cubo, ¿no? Y con un número más por acá, ¿no? Más o menos así debería ir esto de acá, ¿no? Este número constante se va a ir porque es una constante, ¿no? Se va a mantener para ambos, ¿no? El L cubo seguramente también se va a ir si voy a comparar elementos iguales. El módulo es una parte que es del elemento. Si ambos son concretos, si ambos son aceros,
va a ser lo mismo. Entonces siempre todo va a estar en función del momento inercia. Momento inercia en función de qué está, es base altura al cubo entre 12. Perdón. ¿No? Así más o menos sería, ¿no? Entonces, si tenemos el mismo ancho entre los elementos que vamos a comparar, este B se va, este 12 se va, todo me queda en función de H. ¿Cuánta rigidez va a tener este elemento? Todo me queda en función de H. Y en función de resistencia me va a quedar al cuadrado. Pero solo quiero que vean la rigidez, para que vean cuánto cambia, ¿no? Para que se den cuenta. Entonces, como tengo H, yo acá voy a tener 1 al cubo, y en el otro lado voy a tener 1 al cubo. O sea, al total de esto de acá, ¿cuánto voy a tener? Voy a tener 2. ¿Ok? O sea, el producto de la inercia de esto de acá más o menos va a ir como 1 al cubo, y el otro va a ir también como 1 al cubo. ¿Está claro hasta acá? ¿Está claro hasta acá, muchachos? Sí, profe, todo claro. Ok. Vamos a pasar acá. Acuérdense de esto que hemos visto, ¿eh? Todo está en función del momento inercia. Vamos a ver. ¿Qué pasa si ¿Qué pasa si agarro y coso estos elementos, ¿no? Lo voy a coser con algo, ¿no? Con un clavo, con un perno, qué sé yo, le puedo colocar pernos pasantes, ¿no? Bien sabe. No he cambiado, solamente los he unido, ¿no? Estos están separados y estos de acá están unidos. ¿En qué va a cambiar? La altura que yo leo ya no es 1, 1. Bueno, o sea, es la suma de los dos, es 2. Entonces, mi momento de inercia, que era como que base altura al cubo entre 12, prácticamente se va a este, y esto va a quedar como 2 al cubo. 2 al cubo, ¿cuánto es? 8. Si 8 lo comparo con 2, ¿cuánto voy a tener de diferencia? Tengo 4 veces uno del otro, ¿no? 4 veces uno del otro. Esa diferencia se puede amplificar si es que la diferencia entre las alturas es más grande, ¿no? Pero fíjense, en una diferencia de las más pequeñas que van a tener, prácticamente esto de acá, por el hecho de estar unido, en temas de deflexión, aguanta 4 veces uno del otro. ¿Se dan cuenta? ¿Está claro eso, muchachos? Ingeniero. Perfecto. Vamos bajando. Entonces, justamente, ahora voy a mostrarles algunas formulitas pequeñas que son las mismas que las de la ICC, que son justamente para manejar estos elementos, ¿no? Estos elementos son muy sencillos, ¿no? Tenemos que sacar la rigidez, esta es la rigidez inicial que va a tener, perdón, el KL entre R, perdón, la esbeltez inicial, ¿no? El KL entre R inicial, esto es la esbeltez, ¿no? Nosotros la esbeltez la representamos con KL entre R. Esa es la esbeltez con la cual representamos la estructura. ¿Está claro? Entonces, si lo reemplazamos con KL entre R, nosotros, al manejar este tipo de estructuras, que son muy económicas, justamente porque ya tenemos que entrar con otro tipo de cálculo, o sea, esto de acá no lo puedes comparar con una I, ¿no? Si lo vas a comparar con una I, el precio se duplica prácticamente, ¿no? Porque esto de acá, el hecho de que esté separado y solamente hay elementos en los lados, ¿no? Arriba y abajo, o sea, acá arriba que está en tracción y acá, perdón, arriba que esté en compresión y abajo que esté en tracción, ese simple hecho va a hacer que sea bastante óptimo, ¿no? Entonces, el peso se puede bajar a la mitad tranquilamente, ¿no? Y hasta mucho más. Ok. Entonces, acá tenemos la esbeltez inicial, esta es la esbeltez modificada. Esto de acá va a cambiar según la longitud de los elementos a unir, ¿no? En este caso, este es el elemento a unir. Este es un elemento que está uniendo esto de acá. Ahora ustedes dirán, ¿cómo se hace eso de acá? Imagínense que lo voy a ver desde arriba, ¿ya? O sea, ahorita lo hemos visto así como que en una elevación, pero voy a ver esto desde arriba. ¿Qué voy a ver desde arriba? Desde arriba voy a ver seguramente acá un ángulo. Acá voy a ver otro ángulo. Si lo veo desde arriba, seguramente acá estará su montante, no me voy a poner a ver los montantes, pero lo que sí es, cada cierta distancia está esta planchita que está uniendo. Esta planchita, que su función principal es evitar que falle en Z. Entonces ya no tenemos que calcular en Z, ¿no? Porque el ángulo, el lado más débil que tiene es en Z. Entonces justo este ángulo no permite que falle en Z. No solo puede fallar en X
o en Y. Y en X tampoco va a fallar. Ahora lo vamos a ver por qué. Vamos a ver un poquito más. Vamos a bajar. Bueno, acá les estoy indicando qué significa cada uno. El KL entre R es el nuevo KL entre R. Acuérdense que este KL entre R está en función de la resistencia. ¿Qué significa? Si yo agarro y hago una gráfica y coloco acá KL entre R y acá le coloco la resistencia de la columna, más o menos el gráfico que van a obtener va a ser algo así. Entonces, ¿qué significa? Que la resistencia va a ir bajando en cuanto haya más esbeltez. ¿Me entienden? O sea, no sé, si acá con un KLR de 100 estaba como que, no sé, tal vez en 100 acá, de resistencia, 100 toneladas, más adelante si está tal vez en un KLR de 200, 300, esto seguramente va a bajar a, no sé, 70, 50, ¿no? En cuanto más aumenta la esbeltez, menos resiste. De eso se pueden dar cuenta rápidamente, ¿no? O sea, hago un experimento que yo comúnmente hago con mis alumnos, es el siguiente, ¿no? Agarro varios tallarines, ¿no? Y agarro un tallarín pequeño, un tallarín mediano y un tallarín más grande. Aplasto el tallarín grande y prácticamente no necesito mucha fuerza para romper el tallarín. Es porque es esbelto. Ahora, el tallarín mediano lo aplasto y ya me cuesta mucho más, pero un tallarín pequeño, aplástalo, no se va a poder romper, a menos yo no lo he podido, ¿no? Hasta, prácticamente hasta te genera un poco de unas heridas ahí, porque lo aplastas tanto que no puedes llegar a romperlo y te hace daño la mano, ¿no? ¿Me entienden? ¿Me entienden ese concepto de esbeltez? Si no me entienden, me avisan. Sí, pero una consulta. Sí, ¿Qué dígame. tal? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Ingeniero, ya, eso de las esbeltez es cierto, pero por ejemplo, en coberturas livianas de polideportivos, canchitas de fútbol, que no tienen casi nada de carga arriba, esa esbeltez no hace mucho, no le afecta mucho a esa columna, porque la carga que está encima es bien bajita. O sí le haría, porque ha hecho números, y yo he hecho números y no, bueno, no, con 10 metros, no le pasa nada, porque la carga de arriba es bien bajita. Bueno, claro, cambiaría mucho si la carga de arriba es uso de vivienda, por ejemplo, otra cosa. A ver, vamos a ver. El primero que el KLTR, para nosotros como país sísmico, sí se tiene que limitar por normativa hasta 200. ¿Ok? En segundo, si el elemento es un elemento sísmico, o sea que por algo por OB tiene que aguantar algo de sismo, normalmente eso no se da en las armaduras, ¿no? Normalmente quien lo toma es la columna. Pero si se diera el caso de que el elemento tenga que tomar temas sísmicos, el KL entre R que yo recomendaría sería de 120, ¿no? O sea, mínimo le pondré 120. Así me dé de resistencia sobrado, no le bajaría ese número, ¿no? Ese número me parece bien, ¿no? Es un tema ya de práctica, ¿no? Ahora, bueno, también tienes que revisar la parte de la resistencia, bueno, si la resistencia está sobrado, bien, bueno, pero para mí lo más importante en este tipo de elementos, sobre todo en compresión, es la esbeltez, ¿no? En la armadura sí te puedes ir al límite, ¿eh? En la armadura sí te puedes ir al límite, siempre y cuando no sea tu elemento que esté trabajando a sismo, ¿no? Sino que sea un elemento que esté trabajando solo a carga de gravedad. Ya dije, una consulta más, justo estaba hablando del tema de conectores, ¿ya? Y yo recuerdo al ingeniero Segarra que hablaba que esos conectores, para restringir justamente el RZ, solo se podía colocar conectores cuando entre extremo y extremo habían planchitas, ¿no? O sea, tiene que haber plancha, y en el medio conector. Solo así funcionaba el conector. Eso es lo que, lo que recuerdo que... No. El conector es cualquier elemento que tú le colocas acá. Esto puede ser una planchita, esto puede ser un ángulo, es cualquier elemento que restringe esto de acá. A la mitad de un elemento, ¿no? A la mitad de una brida, ¿no? El conector no necesariamente debe estar a la brida, ¿eh? Algunos incluso lo colocan acá, mira, acá. Exacto, justo ahí. En esos nudos que estaba dibujando, ¿tienen que ser con cartela siempre o basta con que haya una unión nomás de brida, montante? ¿Tiene que haber una cartelita ahí? Es que depende de cómo lo estás diseñando, ¿no? A ver, déjame ver. Le pregunto porque en coberturas curvas a veces no me pide
cartela, ¿no? Simplemente soldado a la misma brida superior nada más. Es que también puede funcionarte así, pues, ¿no? O sea, el tema de las cartelas nace porque a veces tienen que llegarle bastantes elementos, ¿no? Y a veces se hace muy complicada Claro. la llegada justamente de muchos elementos, ¿no? Entonces, acá puede haber un elemento, acá puede haber otro elemento. Entonces, ya el tema de las cartelas es como el tema de los, ¿cómo se llama esto de acá? De los braquetes, ¿no? Facilita bastante los ángulos, ¿no? O sea, la llegada de los ángulos, ¿no? Entonces, tú puedes colocar varios ángulos acá, ¿no? Gracias a las cartelas, ¿no? Ahora, si puedes soldarlo todo en un punto, bien, pero a veces es bien complicado ahí ver el tema de calidad, ¿no? Ahí se hace un poquito más complicado. Si tienes mano de obra capacitada, yo creo que no habría ningún problema, ¿no? Ah, ya, pero entonces ese conector no necesariamente tiene, o sea, en los nudos, no necesariamente tiene que haber cartelas para que esa distancia de conectores funcione, porque recuerdo que el ingeniero se agarra así, decía, ¿no? Tiene que estar entre cartel y cartela, ahí va el conector y ahí funciona. Ah, ok. En la cartela, ¿a qué te refieres? ¿El O elemento sea, este que hemos visto perpendicular? no, puede irse a la vista en elevación de la diapositiva, por favor. A ver, a ver. A ver. Este Ya, elemento. yo recuerdo que el ingeniero, lo que le entendía el ingeniero era que entre nudo y nudo, ¿no? Lo que usted ha dibujado, ya, en ese nudo ahí va un conector fijo, ¿no? Un conector va ahí, en el nudo. Claro, Ya, puede ir en el nodo. Bueno, puede ir en el nodo. Acá entre nodo y nodo puede ir uno, o claro, incluso puede ir uno al medio también. exacto, a ese voy. Y al que va en el medio, ese que va en el medio solo funciona si es que los extremos están con cartela o también pueden estar sin cartela nada más. No, podría estar sin cartela, porque, o sea, ¿para qué funciona la cartela? Cuando este de acá va a querer girar en este sentido, que es el más débil, no va a poder porque esto lo va a atajar. Entonces, el único sentido débil que podría, es más, ni siquiera va a poder girar así, mira. Ni siquiera puede girar en este sentido. Claro. En este sentido, el único sentido donde realmente puede girar este de acá es en el sentido perpendicular, o sea, así. Acá sí puede girar, en este sentido sí puede girar. Acá puede girar esto de acá, entonces por eso tenemos que cuidar este RX o este RY, como quieran llamarlo, ¿no? Pero acá, para este sentido, no va a girar, ni tampoco va a girar en ese, porque este lo va a agarrar, ¿no? Es como un apoyito que tiene el ángulo, ¿no? Que va a evitar que falle, ¿no? Ya, y ese conector puede ser bien una pletina o también puede ser un ángulo también ahí soldado, ¿no? Pero le puedes a cualquier elemento, ¿ah? Vean, yo le he puesto angulitos ¿Sí? chiquitos, igual, o sea, tú Ajá. pruebas, porque va a aguantar más que lo que llega y de hecho que aguanta, ¿no? Porque no tiene ni carga. Pero sí, o sea, puede ser cualquier cosa, ¿no? Puede ser una planchita pequeña simplemente. Ya, ingeniero, gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? No, profe. Ok, vamos bajando. Entonces, visto esto, vamos a ver las formulitas, ¿no? Acá hay unas formulitas que son las mismas prácticamente de la ICC, que la norma de 090, prácticamente se han copiado lo mismo. El KL entre R modificado es el KLR inicial más A entre RI, este es el rayo de giro del lado más débil, ¿no? El RZ prácticamente, ¿no? Para conectores intermedios soldados o conectados por medio de pernos requintados, o sea, bien ajustados, tenemos que A entre RI, ¿no? A es la distancia entre conector y RI viene a ser el rayo de giro de la parte más débil, ¿no? Si esto es menor que 40, entonces el KL entre R que obtengas va a ser el mismo que el KL entre R modificado. Si esto, por el contrario, es mayor que 40, el KL entre R modificado va a ser igual a este número, ¿no? Que va a ser justo nuestro KL entre R inicial, pero más un valor que es un KI a RI, ¿no? Este KI es el único que tiene valores como que de laboratorio, ¿no? Simplemente ya están puestos ahí. Es como el famoso para concreto 0.85 F'C, lo mismo. Este KI ya tiene valores predeterminados, ¿no? El primer KI es 0.5 para ángulos de espalda a espalda, que significa los ángulos que están así. En el tipo de armaduras óptimas, ¿no? Las que son chiquitas, ¿no? Para 5 metros, sí, tranquilamente puedes utilizar esto en la brida superior, ¿no? Luego le sigue el de canales con espalda a espalda, 0.75, que sería este caso.
Y finalmente, para todos los demás casos, para todos los otros casos que tengas, es 0,86. O sea, ese de acá. Ok, tengas cualquier otro caso, utilizas el KI 0,86. Acá hay unos requisitos de la norma, ¿no? De requisitos dimensionales de la norma, que te lo vamos a ver más adelante cuando vayamos viendo la práctica. Ok, acá les voy a mostrar el tema del ancho espesor para ver si nuestro elemento es esbelto o no esbelto, ¿no? Porque las formulitas que vamos a utilizar van a servir inicialmente solamente para no esbeltos y luego hay otras formulitas para esbeltos, ¿no? Entonces tienes que verificar que este B entre T sea mayor o menor que esto de acá, ¿no? Entonces ahí vas a determinar si es esbelto o no es esbelto, ¿no? En breve vamos a ver un ejemplo de esto. Por ejemplo, acá, este de acá es una especie de campo deportivo que tiene columnas de concreto y tiene tijerales, ¿no? En realidad esto de acá es grande, ¿no? Esto de acá viene acá hasta acá, luego viene para acá, luego viene para acá, luego viene para acá, así. 3 puntos sucesivos, ¿no? Es un elemento como que así. Vamos a ver, para acá. Tiene varios elementos así, ¿no? Para acá, viene para acá, así. Y así, 3 puntos sucesivos, ¿no? Entonces, es un tijeral, ¿no? Donde la punta del tijeral, esta puntita está acá. Entonces, todo el resto es una armadura, ¿no? Armadura. Entonces, esto de acá dice, ¿no? Se tiene el presente plano en planta y los perfiles utilizados formados de 2,5 por 2,5 por 3/6. Esto de acá no es que sea calcularlo ojo, ¿no? Ya se tiene ya cuánto ha pesado esto de acá, ya se tiene qué cargas van a haber y rápidamente se puede calcular esto de acá, ¿no? Tranquilamente. La longitud de arrastramiento es 5,25. Ahora, ¿por qué la longitud de arrastramiento es 5,25? Si tú tienes una viga apoyada de extremo a extremo, la longitud de arrastramiento, si no tiene ningún elemento que lo arriostre, que lo agarre, va a ser, no sé, en este caso, este tijeral es de 30 metros, va a ser 30 metros. Pero si tú tienes algún elemento que le llega perpendicular, acá, entonces la longitud de esta de acá, no para el lado, no para este eje de acá, sino para el análisis por pandeo, cuando esto de acá se va a pandear, entonces esto de acá, la longitud va a bajar a la mitad, o sea, ya no va a ser 30, sino va a ser 15. ¿Me entienden? Esto solo sucede cuando hay un elemento lateral que lo agarra. Entonces hay un elemento lateral que lo agarra. Es como yo de mi mano, agarro y la otra mano lo agarra por acá. O sea, la carga lo puede afectar por arriba, pero una carga de compresión no podría permitir que se doble porque baja a la mitad su longitud. No sé si me he dejado entender con eso. ¿Se entiende? Cri, 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 cri. Creo que sería mejor un ejemplo. Yo lo entiendo, pero es bien medio complicada esta parte. A ver, vamos a ver. Ok. Vamos a imaginarnos que tenemos una armadurita, ¿ya? Para imaginarnos el caso justo que estamos viendo. En ese caso estamos viendo una armadura de 30 metros. Vamos a ver una armadura pequeña. ¿Ok? Entonces, esta armadura pequeña, si es que, a ver, esta armadura, si es que no hay o sea, si tiene cargas desde arriba y no hay algo arriba que detenga esto de acá, esto se va a doblar, ¿no? Porque esta parte de arriba está en compresión y la parte de abajo está en tracción. Entonces, imagínense que lo veo en planta, ¿ok? Y si esto de acá está en compresión, acá tenemos el apoyo fijo, acá tenemos el apoyo fijo. Si esto está en compresión, esto de acá podría doblarse así, ¿me entienden? Como una panza se va a doblar. ¿No? Y ahí falla. Es un pandeo lateral, ¿no? Prácticamente, ¿no? Es un pandeo lateral que falla, ¿no? Es de un lado se está pandeando, acá hay una deformación. Esta es una vista de arriba, ¿no? Si yo lo veo de arriba, no sé, le voy a colocar un X. Esta sería la vista de X. La vista desde arriba, ¿no? Se estaría doblando así. Ahora, si yo en esta armadura, ¿no? Que la tengo nuevamente acá, pero ya acá tengo otra armadura acá, entonces lo que hago es, le coloco una especie de X acá. Una X acá y otra X acá.
Entonces, estas X, cuando esté jalando para un lado, siempre van a intentar defenderla. O esta le va a defender. Entonces, cuando esta de acá, porque igual va a tener cargas igualito que esto de acá, que van a hacer que arriba se comprima y abajo se traccione, cuando la parte superior intente comprimirse, ¿cómo se va a deformar esto de acá? Se va a deformar así, ¿no? Acá se deformará hasta acá. Como le está agarrando acá, este no se deforma y este se deforma así. ¿Se entiende? Porque lateralmente lo están agarrando con estos elementos de acá, ¿no? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Yanina, Utani, ¿nos escuchas? Yanina, Sí, ingeniero. ¿qué tal, Yanina? Yanina, ¿estás entendiendo esta parte o no? Sí, ingeniero. Más o menos. Más o menos, no huele a nada. Ah, ok. Con un ejercicio, ingeniero, ya yo creo que se entendería bien. ¿Sí? ¿Tú crees? Ok, entonces vamos a ver este ejercicio, ¿eh? Yo pienso que sí. Tal vez así, tal vez así. Okay. Entonces, bueno, finalmente, una última cosita. Si tenemos acá una viga, que podría ser una I, por ejemplo, una I que va desde acá hasta acá, la longitud para cuando esto de acá se pandee, si le llega acá un elemento por lateralmente, o sea, si hubiera un corte así, acá tengo la I, ¿no? Y por acá le llega otro elemento, ¿no? Otro elemento que está soldado por acá. Automáticamente la longitud de la viga va a bajar a la mitad. Porque si era L, ahora es L medios, para que aumente su resistencia y para que no falle lateralmente, ¿no? No hay una falla lateral. Ok, vamos a ver el ejercicio. Lo mismo sucede acá. Este tijeral es así, tiene 30 metros, ¿ok? Desde acá, desde el inicio, desde acá hasta acá, tiene 30 metros, ¿ok? Pero el hecho de que justamente arriba, por eso tiene arriba X, por eso tiene arriba S. Estos son unos miserables fierros de 3/8 o de media, ¿no? Cualquiera de los dos puede ser, ¿no? Lo que bote el cálculo, ¿no? Pero son unos pequeños fierros de media o 3/8 que restringen que esto se mueva. Como restringen que se mueva, este es 5.25, este de acá 5, este es 3.50, este es más pequeño, el elemento más largo, este se va a deformar así. Para acá, tal vez. El de acá se va a levantar un poquito más, regresa para acá, por acá. Entonces, el elemento más largo es justamente este 5.25. ¿Ok? Entonces, esto es lo que, con esto tengo que sacar la resistencia, porque recuerden que cuanto más pequeño es, va a resistir más. Por ejemplo, si esto resistía 50, es un hecho que este de 350 va a resistir como 75. ¿Ok? Entonces, se saca con el más largo, ¿no? Si esto de acá lo hubiese colocado una X más chiquita, entonces hubiese sido más pequeño y no hubiésemos tenido hubiésemos tenido un diseño más eficiente, ¿no? Entonces tenemos una armadura de casi 30 metros, ¿no? Que tiene cargas, ¿no? Estas cargas son puntuales porque es una armadura, ¿no? De esta de acá, la longitud, para yo analizar la resistencia de esto de acá, es 5.25, no 3.50. 3.50 te va a dar más resistencia, ¿no? Tienes que trabajar con la menor. ¿Ok? Entonces tenemos el ángulo, 2 por 2 pulgadas por 2 pulgadas por 36avos. Tenemos su área, que la podemos sacar de la clase 1, ¿no? En la clase 1 yo les he compartido justamente el ángulo, su área, o sea, varios ángulos, ¿no? Les he compartido en la clase 1 una tabla de ángulos, ¿no? En una de las diapositivas está de la clase 1, no, de la clase 2, perdón. En la clase de tracción, ahí se muestran las diapositivas, la tabla de ángulos. Entonces, de esa tabla de ángulos, tú puedes sacar el área, puedes sacar el momento de inercia, puedes sacar el radio de giro en Y, puedes sacar el centroide, ¿no? Ya no es necesario que lo calcules, ¿no? Porque es algo muy sencillo, ¿no? Calcular el centroide de un angulito, o sea, vas a desgastarte nada más, ¿no? Si tienes el tiempo, bien, pero si no, ya tienes las tablitas, ¿no? Entonces, tú ya tienes las características de un angulito, pero tú no tienes las características de todo completo, ¿no? Porque tú no tienes un solo angulito, tienes dos angulitos, tienes un ángulo acá y otro ángulo acá, que es el mismo, que es un espejo. Entonces, lo único que sacas es, aplicas Steiner y puedes saber las propiedades justamente del ángulo acá y con el otro ángulo acá. Y esas propiedades son justamente el radio de giro y el momento de inercia, ¿no? Si yo quiero sacar el momento de inercia de esto de acá, tengo que sacar el momento de inercia puro, o sea, solamente de un elemento, más área por distancia al cuadrado, ¿no? El puro de este es igual al puro de este, porque son lo mismo, ¿no? Son la misma sección. Entonces,
de ambos es 2 por 22. Área por distancia al cuadrado sería, el área es 5.8 de uno de ellos, ¿no? Por eso lo multiplico por 2, por la distancia. ¿Qué distancia sería? A donde la quiero. ¿Dónde la quiero? Al medio la quiero, acá la quiero. Entonces, la distancia se mide acá, y el centroide, que es este de acá, que sería 1.74, le restaría, ¿no? Entonces sería la distancia de 25 entre 2, o sea, 12.5, menos 1.74, esto al cuadrado, ¿no? Esa sería la distancia, porque yo necesito las características a este centro. ¿Se entiende hasta ahí? Edson Machaca. Edson Machaca, ¿me escucha? Sí, profe, está bien. Ok. Ok, bueno, si están entendiendo, está bien. Entonces, con esto ya pueden sacar el momento de inercia nuevo. Y una vez que tienen este momento de inercia, sacan el rayo de giro. Rayo de giro de esta sección es simplemente el rayo de momento de inercia entraria, ¿no? 10.94. Entonces ya tienes las características de este elemento, de un elemento compuesto, separado, ¿no? Esas son las características. Ya tengo el rayo de giro. Con este rayo de giro yo puedo trabajar ya. Entonces busco A en TRI. Entonces, acá hay algo raro. El rayo de giro de este no puede ser 1.96. ¿Por qué me doy cuenta que está mal? Porque el rayo de giro en Y es 1.96. Se supone que este de acá es el rayo de giro en Z, que es el que podría fallar, ¿no? El de acá. Entonces el rayo de giro en Z debería ser más chiquito, pero acá no es más chiquito, ¿no? Entonces, voy a bajar la diapositiva porque creo que ese es un error. A ver, denme un segundito. La diapositiva que les he compartido, todo está en el Drive. ¿Ah? Todas las diapositivas que hemos tocado están en el Drive. Voy a justamente irme al Drive y ver ese caso, ¿no? Porque no puede ser que sea lo mismo, ¿no? A no ser que me esté equivocando en algo, pero no creo. A ver, vamos a ver. Ok, acá justo tengo el tema este de las áreas. Voy bajando. Acá está. Entonces estamos hablando de un elemento, ¿no? Que tiene, ¿dónde está? Que es 2 por 2 por 3 dieciseisavos, ¿no? Me voy para acá. 2 por 2 por 3 dieciseisavos, sus características están acá. Ah, no. Sería ese de acá, ¿no? Ese de acá. Entonces, no, hay algo raro. 2 por 2 por 3 dieciseisavos. No es porque el RX es 1.57, no es 1.96. 2,5 por 2,5 por 3 dieciseisavos. 2,5 por 2,5 por 3 dieciseisavos. Ah, el de acá es. El de acá es. Este de acá es. Ok, este de acá es. Entonces, cuando estaba tipeando eso de acá, me debía haber equivocado, ¿no? El elemento que sale, igual vamos a ver el diseño, ¿ya? Pero el elemento que sale es justamente este elemento. Este de acá sale. 2,5 por 2,5 por 3 dieciseisavos, ¿no? 2,5 por 2,5, ¿no? Entonces, esas características son de 2,5 por 2,5 por 3 dieciseisavos. Esas son las características, ¿no? Y este es 5.8, este es 22.6, 1. Entonces, el RY está bien, es 1.96, pero lo que sí está mal es el RZ, ¿no? Este RZ que es el más débil. El RZ vendría a ser 1.26. El RZ que es 1.26, por eso es menor, porque es el que más rápido va a fallar. ¿Ok? Entonces, el RZ es 1.26. Entonces, como el RZ es 1.26, no creo que cambie mucho eso de acá, pero igual va a generar cierto cambio, ¿no? Es 80, porque la longitud entre conectores es 80 centímetros, ¿no? Esos conectores están cada 80, ¿no? ¿Se entiende? Esos conectorcitos están cada 80 centímetros. Entonces,
Si el R6 es 1.26, ¿cuánto saldría el A entre R y A? ¿Cuánto saldría eso de acá? ¿Cuánto sale? Es 80 entre 1.26, ¿no? Sí. 63.49 sale. Ok, 63.29. Esto no es menor que 40, por lo tanto, esto de utilizar el KLR modificado igual al KLR inicial no va a funcionar. ¿Ok? Entonces se tiene que ir por la siguiente, que sería este de caso, ¿no? Es decir, este es 1.26, esto va a salir 63, como me dijo su compañero, y esto es mayor que 40, ¿no? Aplica, perfecto. En este caso, como tienes un KL entre R, esto de acá, ¿no? Aplica esto de acá, ¿no? Sería el KLR modificado nuevo que vas a tener, debería ser el KLR inicial. El KL, la longitud más larga que tienes es 525. La longitud más larga, ¿de dónde saco? De acá. Esta es la longitud más larga que tengo, es 525 milímetros. Y el radio de giro que yo tengo, ya lo he calculado, es 10.94. Por eso sería 525 por entre 10.94 al cuadrado. Mientras el KI, como son vista por vista, es 0.86, ¿no? ¿Se acuerdan? 0.86. Multiplicado por 80, que es el distanciamiento entre los conectores, entre 1.26. Esto sería lo que cambiaría, ¿no? Ahora, lo que quiero que hagan es este de acá. Este de acá quiero que me den como valor y luego quiero que me den este valorcito. ¿Cuántos salen ambos? ¿Cuántos salen? El primero me sale 2302. Dos. No, imposible. Muy grande. No. Simplemente el KL entre R, ¿no? Simplemente el KL entre R nomás. O sea, sería 525 entre 10.94. ¿Cuánto sale eso de acá? 47.99. Ah, ya, 47.99. ¿Y el otro, el de acá? 54.6. 54.6. Ahora, yo les pregunto, este valor de acá, 47.99, es la esbeltez inicial que tenía el elemento, pero lo tengo que castigar porque no tienes conectores juntos. Entonces, como no está muy junto, es 54.6. Les pregunto, ¿cuál resiste más, este o este de acá? El primer caso, Menor. claro, el menor. Acuérdense de los aeriles, ¿no? Cuanto más chiquito, más resiste, ¿no? Eso. Acá tengo una pregunta de Roberto. ¿Cuándo nos daremos cuenta que es necesario poner conectores para que no falle receta? ¿O es necesario para perfiles? Si quieres no lo pones, ¿no? Pero de hecho que como tiene tanta longitud libre, porque este L, si bien es cierto, es 525, pero si no tuviese conectores, sería la luz de 30 metros. Desde acá hasta acá más o menos son 30 metros. Entonces, si le vas a colocar 30, tu vertiente se va a salir disparada y tu resistencia va a bajar un montón. Entonces, puedes hacer eso por un tema de gusto, de lo que sea, pero lo que sí te va a salir muy caro, ¿no? Eso, o sea, haces una cosa por otra, ¿no? O sea, le quitas eso por alguna razón, tal vez cuestiones de belleza, lo que sea, pero a cambio te tienes que cargar que sea más caro, ¿no? Eso sería Roberto. Randall dice, ¿no? En este caso las correas, ¿por qué no sirven como arrastramiento? Las correas no pueden servir como arrastramiento porque tú no diseñas las correas para flexocompresión, solamente las diseñas para la flexión que va a estar en su plano. Entonces, no es función de la correa hacer eso, ¿no? Finalmente, tú tendrías que asegurar que esas correas tengan algo que los detenga para generar su arrastramiento, porque si no hay esas X, es una buena pregunta la que hace su compañero, ¿ah? Pero, lo que pasa es que si no tuviésemos esas cosas, ¿no? Las X, porque las X sí trabajan muy bien a tracción compresión, si
solamente tuviésemos estos elementos, en realidad estos elementos no van a evitar que se traccione, ¿no? Imagínate que este de acá se dobla para acá, también lo bajará el de acá, ¿no? O sea, no es algo que lo restrinja, ¿no? En cambio el otro, justamente porque es una X, cuando trabaja tracción lo jala, evita que llegue, ¿no? En el otro caso, cuando tú tienes esto de acá, cuando este punto intenta irse para acá, este automáticamente le va a meter a la columna. Siempre estos X por eso tienen continuidad, tienen que tener continuidad, o sea, llegan y al final cuando tú los ves desde arriba, tú tienes que tener unas X que llevan hasta abajo o diseñar estas columnas para que se lleven ese arreoste, ¿no? Pero normalmente no se diseña eso de acá. Podrías darle ese caso, pero si hicieras una mezcla y asegurarías que esto no se va a mover. Renato dice, ¿no? La X son las también conocidas como tensores o arreos que sirven para dar estabilidad global. Las X son esos ceros lisos, ¿no? Que van en X, ¿no? Que solamente se diseñan por viento, ¿no? Y que no se revisa acá el estreno, ¿no? Esas son las X, Renato. Y que ya las X se diseñan como tensión, así con con el 0.9, o se utiliza con el 0.75 por 0.75. No, con 0.75 es, con 2.075 es. Un 0.75 de castigo al elemento y otro 0.75 de castigo al área, ¿no? O sea, se diseña como cable, pero se coloca barras lisas. Claro, sí, prácticamente. Ahí tienes que tener también una cosa en cuenta, ¿no? Normalmente eso de ahí solo se diseña para viento, ¿no? Imagínate que el viento viene afectando acá. Esta es una carga de viento, imagínate, ¿no? Entonces, este va a entrar en compresión y este va a entrar en tracción, ¿ok? Como este entra en compresión y este entra en tracción, acá va a suceder algo interesante, ¿no? Va a pasar que este en compresión no va a aguantar nada porque su esbeltez es gigante. Entonces, cuando la carga venga acá, tú todos los que están en compresión lo eliminas, ¿no? Y solamente los que están en tracción trabajan. Ahora, cuando la carga venga en sentido contrario, porque el viento viene en sentido contrario, la otra trabaja y la otra descansa, ¿no? Simplemente se dobla y pum, vuelve a trabajar. Eso es lo que va a suceder. O sea, en el SAP, cuando tenga un modelo así tridimensional o como lo tenga, solo reviso las cargas de viento nada más. Para este caso, sí, pues, ¿no? Es lo único que le va, Claro. que lo va a mover, ¿no? Solo reviso la carga de viento y solo leo cuando esté en tracción. Cuando esté en compresión no lo leo. Y así que en el otro sentido. No. De preferencia, algo para controlar eso tal vez sería colocar el viento como cargas. Entonces, cuando coloques las cargas en una dirección, todas las que estás en compresión las suprimes, porque solamente deberían tener tracción, porque mal que bien, compresión, el SAP eso no entiende que ese tema de estabilidad, entonces igual va a tomar una carga, ¿no? Cuando esto no es cierto, ¿no? Entonces, porque esto de acá en realidad se doble, entonces lo que tendría que hacer es suprimir todos los elementos que están en compresión y solo trabajar como de tracción. Allá, dentro del SAP hay una opción, creo, para restringir esa compresión. A ese voy, le restrinjo y sí leo resultados, ¿no? No sé si hay una función así, pero yo lo que hago es suprimir, ¿no? Suprimo y listo, ¿no? O sea, ¿lo borra? No entiendo con Claro, lo borro. Solo me quedo con los elementos que están en tracción, nada más. Ah, ya, ingeniero. Gracias. Acá, Randall dice, Renato dice, las X son conocidas, que sirven para estabilidad, sí. Randall dice, no, esas X son necesarias colocarlas en todas las cubiertas o solo en el primer y último tramo. En realidad, esas X son las que restringen, ¿no? En todo caso, sería intercalado, ¿no? Sí, sería intercalado. Podrías no colocarlas, como ya les he indicado, ¿eh? Pero el hecho de que no la coloques va a generar que sea mucho más cara tu armadura, ¿no? O sea, si tú sacas un costo-beneficio, te conviene colocar unos fierros lisos de 3/8, ¿no? Que van a disminuir bastante tus... acá tendrás la otra viga, acá tendrás esto de acá. El hecho de que podrías colocarle así, ¿no? Acá uno y acá otro, ¿no? Tal vez dejarías uno, podrías dejar uno, no habría problema. Pero si dejas más de uno, imagínate que dejas, tal vez acá hay otra de acá. Estoy exagerando, normalmente son varias X. Acá tienes esto de acá y esto de acá no lo tienes. Y lo colocas por acá, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que la longitud de este elemento va a ser hasta acá, bueno, hasta que algo no lo agarre, ¿no? ¿Me entiendes? Bueno, y si esto de acá no es algo importante, hasta acá, ¿no? Vas a tener una longitud de 30 metros prácticamente. Entonces, ahí se te va a hacer muy cara la armadura. Ok. Regresemos entonces a los dibujitos. Acá. Espero que estén entendiendo y si no, me comentan. Voy bajando. Acá tenemos ya el KLE en 3 remodificado y con esto se ve la resistencia.
¿ok? Con esto se vaya la resistencia. Ahorita, en breve, les enseño cómo calcular la resistencia, ¿ok? Acá hay una del 2006, esto ya no les voy a explicar, ya la formulita cambia un poquitito, pero casi sale lo mismo, ¿no? Esto si quieren investigarlo. La norma que se utiliza ahora es la de acá, ¿no? Esta de acá. Pero esta de acá es como que para que vean y hagan un comparativo, ¿no? Si tuviésemos más tiempo haríamos los comparativos con cada norma, pero no tenemos tanto tiempo. Así que vámonos a lo nuestro, ¿no? Ya tenemos el KL entre R, que es lo que nos interesa, ¿no? Con esto se saca la resistencia. Acá había un dibujo de artesanal donde se miraba cuáles eran las deformadas que iban a tener cada elemento. Tenemos algo de pan de elástico. Acá tengo la demostración. Es muy sencilla la demostración de esto de acá. Esta demostración no la voy a hacer acá, ¿no? Porque me va a tomar siquiera una media hora hacerla. Pero aquí están los pasos, paso a paso, ¿no? Es simplemente llegas a una ecuación diferencial y resolver esta ecuación diferencial en realidad está bien fácil, ¿no? Lo pueden hacer con tablitas, los que se acuerden la solución se pueden acordar. Si no, lo colocan al MATCAD o al Matemática. Hay varios software, al Wolfram, por ejemplo, que te sale rápidamente esto de acá, ¿no? El Wolfram rápidamente vas a hacer esto de acá. Esta es la página web de Wolfram, ¿no? El Wolfram rápidamente puedes resolverlo, ¿no? A ver, solamente para mostrarles cómo se hace el calculito, rapidito, pues solo la respuesta, ¿ya? Tenemos esto, ¿no? Tenemos y al cuadrado y y. Entonces te vas a un Wolfram, tengo esto de acá, a Google, acá, Wolfram alfa. Y con este Wolfram alfa te puede resolver lo que sea, ¿no? Puedes colocarle lo que sea que se te ocurra, igual te lo va a poder resolver, ¿no? Podrías colocar, no sé, China versus Japón, por ejemplo, no sé, y te va a dar toda la comparativa, cuánta gente hay en China, cuánta gente hay en Japón, cuál es su nombre completo, cuáles los países en mapitas, te va a dar la población en cada uno, te va a decir cuánta cantidad hay en cada uno, te va a dar un montón de data, le puedes colocar cualquier cosa, es genial este software de Wolfram Alpha, ¿no? Entonces, acá simplemente agarramos y colocamos nuestra ecuación. Los que no se acuerdan cómo hacer una ecuación, entiendo que la mayoría se acuerdan, ¿no? Pero si no se acuerdan, le colocan acá, ¿no? Y al cuadrado, y se acabó. Entonces, simplemente y, 2 puntos, más a por y, igual a 0. Listo. Ya lo tenemos. Más y al cuadrado, o no, vamos a ver. Y más al cuadrado, más al 94, al cuadrado, por y. Entonces, le doy enter y automáticamente me da la solución, ¿no? Me dice el input. Incluso, si tienes el pagado, puedes ver la solución paso a paso. Acá está la solución. Y x es igual a C2 seno de AX más seno de 1 de AX, ¿no? Y con eso prácticamente, con esa solución rápidamente se resuelve la ecuación, ¿no? Se utilizan algunos valores de frontera y listo, ¿no? Se resuelve y ya se demuestra la fórmula de Euler, ¿no? Esta es la demostración al final. Al final se encuentra esto de acá, ¿no? Acá pueden seguir los pasos, pero acá está la demostración. ¿Ok? Luego, con esto de acá que tenemos, ya sabemos que el esfuerzo crítico de cualquier elemento va a ser módulo de elasticidad por pi al cuadrado entre momento de inercia entre R, ¿no? L entre R, perdón, al cuadrado, ¿no? Entonces, acá ya tenemos el esfuerzo de pandeo y tenemos la carga de pandeo. Bueno, acá tenemos una sección cualquiera, ¿no? Ya sabemos que el primer número viene a ser el peralte en pulgadas y viene a ser el peso en libra por pie, ¿no? Es en libra por pie. Este sería el peso. O sea, lo que esto pesa es 22 libras por pie y esto indica el peralte, ¿no? W significa white match, que es una I, ¿no? Es una I que más o menos su altura debería ser 10 pulgadas, ¿no? Que más o menos serían 25 centímetros. Digo más o menos porque esto de acá es aproximado. Puede ser 11 pulgadas, medio pulgadas, no es un aproximado nada más. Acá hay un ejemplo que a propósito se hace que su resistencia esté menor que 36, ¿no? Esto es un caso poco común, sería un caso no optimizado, pero en el caso de que totalmente estés en el rango elástico, verificas el KL entre R, 135 menor que 200, perfecto. Ves el F de Euler, ya lo hemos visto, es simplemente pi al cuadrado por módulo de elasticidad entre L entre R al cuadrado, listo. Entonces, vamos para acá. Acá tenemos pi al cuadrado, ¿no? Pi, acá está convertido en pi, KL entre R, perdón, acá tenemos el pi al cuadrado, el módulo de elasticidad, y acá tenemos el KL entre R, que es este de acá, al cuadrado. Listo, y acá tenemos
el F de Euler. Como el F de Euler es menor que la resistencia, entonces directamente simplemente hago área por el F de Euler, ¿no? Entonces yo tengo acá la resistencia para tener el elemento. En este caso es muy sencillo. El otro caso de esbelto también es muy sencillo. El caso más complicado es el caso de esbelto, ¿no? Ese sería el caso más complicado, ¿no? El método LRFD es un método que utilizamos acá en acero, así como el SD, ¿no? Entonces tenemos acá, utilizamos la estero 90, que es lo mismo que la ICC, ¿no? Las fórmulas son igualitas. Acá está la fórmula esa que les digo, que la resistencia va en función del KL entre R, ¿no? En cuanto este KL entre R esbeltez es más grande, la resistencia es menor. Así es. Hasta que llega a un pandeo elástico y luego llega a un pandeo elástico, ¿no? Todo, desde acá para acá es pandeo inelástico y desde acá hasta acá es un pandeo elástico, ¿no? Método módulo de tangente, simplemente acá hay un lambda que se puede calcular y este lambda se iguala a 1.5, ¿no? Si es mayor o menor que 1.5, determinan dos formulitas, ¿no? Acá está el F de Euler, que ya les he mostrado. Acá simplemente lleva un K, ¿no? Por si acaso. ¿Sí? El K es por el tipo de condiciones que vas a tener, ¿no? Como ya han visto hace un rato, si es dos apoyos fijos, es uno, ¿no? Ese es el caso más conservador, entonces ese es el caso que les recomiendo que utilicen siempre, ¿no? Salvo que tengan un caso especial, si no lo pueden ver en las tablitas, ¿no? Entonces, dependiendo si el KL entre R es menor que este número, o lambda menor que 1.5, o al revés, KL entre R mayor que esto, y lambda mayor que esto de acá, se utiliza estas dos resistencias, ¿no? Esto ya valdría para lo que sea ya prácticamente. ¿Está claro hasta acá? Ok, acá veo una pregunta. Dice, Randall, según lo corroborado en el ejemplo, al colocar los conectores, el KLR modificado aumenta respecto a su KLR original. ¿Cuál sería la distancia recomendable de esos conectores? En realidad depende de cada uno, ¿no? Yo normalmente lo coloco cada 1 metro, cada 80 centímetros, ¿no? Pero también colocarle muchos de esos como que es complicado, ¿no? Entonces debería de haber un intermedio, ¿no? Como les digo, yo lo coloco más o menos a 1 metro, ¿no? A 1 metro. Ese sería el rango, 1 metro, 100 centímetros, el rango que yo utilizo. Siempre trato de que sea cuadradito, ¿no? Eso es mi objetivo. Ok, entonces acá hay una comparativa entre las dos normas, el F de Euler. Acá, ¿qué estamos haciendo acá? Simplemente este KL entre R que hemos calculado hace un rato calculamos el KL entre R de la armadura, ¿no? De la armadura hemos calculado su KL entre R, ¿no? ¿Qué nos salía? No nos salía 59, nos salía 54.6, ¿no? Entonces, este KL entre R de la armadura me sirve para saber cuánto es su resistencia a compresión. Entonces me voy y simplemente reemplazo en esas fórmulas tan sencillas que tenemos, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos? Acá. Entonces, esto de acá ya no sería 59, sino 54. Esto sería el F de Euler, ¿no? El F de Euler viene a ser pi al cuadrado por módulo de elasticidad entre KLR elevado al cuadrado. El KL entre R lo tenemos, que es 54. ¿Cuánto sale esto de acá? ¿Cuánto sale el F de Euler? Apurá y chico. Apúrense, muchachos. Como dice mi abuelita, yay. En quechua significa ¿quién gana? ¿Quién gana? ¿Cuánto sale ese número de F de Euler? 7100. 7100, ya es bien grande, ¿ah? Ya. Entonces, este 7100 se va para acá. Porque el lambda, deben recordarse, que es igual a la raíz cuadrada del FY entre el F de Euler. ¿Ok? El FY para un A36 es 2530. El F de Euler ya tenemos 7100. ¿Cuánto sale esto de acá? 0.596. 0.6, ok. 0.6. Entonces, como nos salió 0.6, lambda es 0.6. ¿Lambda es mayor o menor que 1.5? Si lambda es 0.6, ¿es mayor o menor que 1.5?
Menor, profe. Utiliza esta formulita, ¿no? FCR para saber la resistencia que va a tener. Sería 0,658 FI entre FW por FI. Eso sería su resistencia. Su resistencia va a ser 0,658, pero este cambiaría, ¿no? Este sería 0,6 multiplicado por 2.430 a la 0,6. ¿Cuánto sale eso ahí? Estoy viendo acá más hecho. ¿Cuánto? Los martes utilizan la tabla, ¿ya? Martes y jueves, ¿ya? Cuando llego, ¿qué es? 2179. A ver. 2179, ¿no? 2179 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, eso lo multiplico por el phi y por el ADS, ¿no? Phi por el AD0 por FCR, ¿no? ¿Cuánto saldría? Ya está ahí. ¿Cuánto saldría? No, 21.400, no, está mal. 20.489 me sale, creo que me he equivocado. Ya, divídelo entre 1000, porque te va a salir en kilogramos. Para que no te salga en kilogramos, lo divides entre 1000. En toneladas es 21.48. 21.48 toneladas es lo que aguanta ese elemento. ¿Está claro? ¿Se entendió? Esa es la resistencia de la brida superior, ¿no? La que nos interesa, ¿no? Si tenemos acá este elemento que era así, lo que aguanta la resistencia en compresión viene a ser 21.5 toneladas. Entonces, la carga que le tiene que caer tiene que generar un esfuerzo menor que este de acá. Si genera mayor, tienes que rediseñar, pero hay algo mal ahí. ¿Está claro? ¿No? Igual los esfuerzos de la armadurita la pueden sacar rápidamente, pero es una armadura simple, ¿no? Pueden sacar rápidamente qué carga va a tener, cuánto esfuerzo va a tener, ¿no? Ahora eso lo vamos a ver en los cálculos, mejor. Vamos para adelante, ¿no? En los cálculos. Ok. Con eso sacamos la resistencia. Ahora, lo único que faltaría es sacar las cargas, ¿no? O sea, bajo la carga que tiene, podríamos sacar qué cargas va a haber acá. De hecho, que va a haber una carga en compresión, acá va a haber una carga en tracción. Entonces, simplemente hay que revisar que esto sea menor que esto de acá. Y ahí termina el diseño por resistencia. Luego, lo mismo puede ser para calcular la resistencia de eso de acá, ¿no? La resistencia de los verticales. Y también compararlo con la carga que le va a caer. Si es mayor o menor, perfecto, ahí se acabó el diseño, no hay nada más que hacer. En tracción está más fácil, ¿no? En tracción ya, como han visto, es mucho más fácil la tracción. Ok. Vamos a ver el caso de elementos esbeltos. ¿Qué pasa con los elementos esbeltos? Cuando el elemento esbelto sucede algo curioso, ¿no? B entre T ya resulta que es mayor que este número, ¿no? Que esto de acá. Entonces ya es un elemento esbelto. Como es un elemento esbelto, ya tiene otras formulitas, ¿no? Los lambdas se introducen unos Q, que son estos de acá. Esto solo se revisa cuando el elemento es esbelto. Y machay, ¿qué puede hacer eso de allá? Por ejemplo, si tuviésemos una I, ¿cómo yo sé que esta I es esbelta para saber si lo tengo que calcular como lo anterior o como ahora, ¿no? O sea, ¿cómo lo tendría que calcular, ¿no? A ver, vamos a ver rápidamente. Tengo acá el I. Voy a bajarme la licencia rapidito para mostrarles esto. Ok, acá por ejemplo, ¿no? Acá por ejemplo, rápidamente, en esta tablita que les he pasado en la primera clase,
rápidamente pueden sacar todas las propiedades de cualquier sección, ¿no? El área, el rayo de giro. Siempre ustedes trabajen con el menor rayo de giro. Esta columna, si tiene una carga cualquiera, van a sacar la resistencia no en X, porque en X aguanta 6.75, sino en Y, que aguanta 3.87. Este 3.81 es el que menor resistencia le va a dar. Y para eso, con eso tienen que sacar la resistencia a compresión del elemento. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir. El lambda R rápidamente lo pueden sacar, ¿no? Es simplemente raíz 0.56 por raíz de módulo entre F y E, y comparan B entre T, ¿no? Por ejemplo, no sé, para darles un ejemplo cualquiera, voy a agarrar un elemento cualquiera, ese de acá. El B viene a ser B de F o no. Para eso tienen que ver el gráfico de acá, fíjense. El B es la mitad, fíjense, no es todo el entero. Este B, si ven el gráfico, no es desde acá hasta acá, no es este de acá, sino es la mitad. Como es la mitad del B, entonces yo tendría que a este ancho de 150, 152, 150 lo voy a llamar, entre 2, entre T, ¿no? ¿Y el T cuánto es? Es el espesor del ala. Me regreso para acá y veo, ¿cuál es el espesor del ala? El espesor del ala es 9.7. Está en centímetros, me parece, ¿no? Es el T. 9.9, está allá, está en milímetros, 9.27, ¿no? Entonces sería 0.9 centímetros y el otro lado sería 15, ¿no? A ver, sería, si yo quisiera un número de esa sección, sería, el B es 15 entre 2 y el ancho es 0.9. Esto sería B entre T. ¿Cuánto sale B entre T? 15 entre 2 entre 0.9. ¿Cuánto sale eso de acá? 8.33. 8.33. Perfecto. ¿Cuánto sale el otro? ¿Cuánto sale? 0.56 por la raíz de módulo asociada de la 0 es 2 por 10 a la sexta nada más, ¿no? O 2.1, como quieran llamarle. Kilos por centímetro cuadrado, entre el F y E, que podría ser 2.530. ¿Cuánto sale esto de acá? Un aplauso nada más. Si quieren, pongan 2.1 acá, no hay problema. 2.1 por 10 a la sexta, ¿no? Igualito le va a dar un número aproximado. ¿Cuánto sale de acá? 28.81. 28. ¿Esto es un elemento esbelto o es un elemento no esbelto? Esto es un elemento no esbelto. Para que no cumpla eso de acá, ¿qué debería pasar? Este 15 debería ser mucho más grande. Tal vez sería 30. Colocaría un elemento de ancho 30 y el mismo espesor. Y tal vez ahí no tampoco, porque con 30 sería el doble, ¿no? Sería 16 y esto sería 28. Tal vez 60, ¿no? Tendría que exagerar un poquito para que eso, o reducir el espesor para que esto falle. Sale Sí. 15.74. ¿Cuál? ¿El otro? Sí, me faltó multiplicar por 0.56. Ok, entonces si es 15.74, 15.7, entonces ahí ya cambia la cosa, ¿no? Si este es el doble, ya le ganaría, ¿no? O sea, si este es 30, ya le ganaría, ¿no? Entonces con esto de acá cambia la formulita regularmente, porque aparecen unos Q. Estos Q no son nada complicados, son algo sencillo los Q en realidad, ¿no? El K del entre R es la misma formulita, solo que aparece un Q, ¿no? Como aparece el Q, ya no puedo utilizar el 1.5, que era más fácil, ¿no? Este Q se divide en dos Q. Hay un Q de S, que es un Q de esbelto rigidizado, y hay un Q de A, ¿no? Que es justamente para el elemento esbelto rigidizado. Vamos a explicar cada uno de estos, ¿no? De qué cosas de qué sirve cada uno de estos. ¿Ok? Primero vamos con el QDS. ¿Qué es el QDS? Por ejemplo, en una columna laminada tenemos que tiene que estar en este rango el QDS. ¿Ok? En una columna laminada. En una columna laminada son todas las que están soldadas así de una sola, ¿no? O sea, perdón, son un solo elemento, ¿no? O sea, no son columnas soldadas, sino que vienen de fábrica como uno solo, ¿no? Viene una ahí, pero de fábrica, uno solo, ¿no? No es como que en un puente voy a colocar una plancha sueldo, voy a colocar otra plancha sueldo, todo es soldado. No es esto de acá, esto no es. Es ese de acá, es el elemento que sale de uno solo. A eso se le llama columna laminada, ¿no? Puede ser aunque sea un tubo, pero sale de uno solo. Entonces, B entre T está en esto y con esto sale el QDS. 0.56 menor que BT, menor que 1.03, y el QDS cambia acá. Y el peor de los casos sería cuando el B entre T esté en este caso y el QDS cambia más todavía.
Para columnas y armadas, que son las soldadas, como este caso, para los puentes, por ejemplo, es un hecho que se debería utilizar esto de acá si tenemos algún elemento armado, ¿no? En compresión. BTT, tenemos esta formulita, QDS vale 1. Pero si por O, B esté en este rango, cambia el QDS, ¿no? Empieza a variar, hasta que se hace mucho más grande, ¿no? Este QDS es un factor de castigo por justamente no ser compacta, ¿no? Esto mismo se va a repetir cuando hagamos flexión. Este QDS mismo, bueno, no el QDS, sino el tema del test va a volver a llegar, ¿no? Tenemos para ángulos simples, las formulitas. Es algo simple, ¿no? Es prácticamente una formulita de QDS reemplazar acá, ¿no? Calculas el QDS de cualquiera de las formas y también calculas el QDA. Para el QDA, ¿qué tenemos? Para el QDA tenemos área efectiva entre área bruta. El área efectiva es igual a área efectiva basada en un ancho, ¿no? Ese ancho, ¿cómo se calcula? Para elementos uniformemente comprimidos, con B entre T mayor o igual que esto de acá, se calcula de esta manera el ancho. Donde es molatosidad, el F es el FCR, ¿no? Para un Q igual a 1, B entre T, y ya tienes esto de acá. Con este nuevo ancho se recalculan todas las propiedades, ¿no? Este nuevo ancho te da el área efectiva y con eso sale tu QDA. Para secciones rectangulares y cuadradas de espesor uniforme, aplicamos esto de acá, B entre T, ¿no? Y el nuevo B sería ese de acá. El F sería el PN entre el área efectiva, ¿no? Es conservador tomar un F igual a FY, ¿no? Es más conservador. Pero si deseas lo puedes calcular, ¿no? Como ya sabes, ¿no? Como FCR para un Q igual a 1, ¿no? Para secciones circulares, también tenemos está entre estos dos rangos y podemos sacar el QDA, ¿no? Listo. Así de sencillo. Ahora vemos unos ejemplitos. Tenemos un perfil W14, tenemos dos cargas de 100 kilolibras y de 160 kilolibras, KL igual a 100, PU es igual a 1.2 de carga muerta, más 1.6 de carga viva, ¿no? Se amplifica, ¿no? Tenemos la amplificación, tenemos el FCR, pues rápidamente con el KL3 podemos calcular eso de acá, y calcular rápidamente qué sección. O sea, algo fácil que pueden hacer, simplemente imagínense una sección y le sacan toda la propiedad, área, RY, tienes área, tienes RY, rápidamente puedes sacar el KL3R. Como ya tienes KL3R, rápidamente puedes sacar FCR, simplemente lo multiplicas por área y sacas la resistencia. Entonces ustedes lo que pueden hacer es armar un Excel con todas las resistencias de ángulos, por ejemplo. Con todas las resistencias de eso. Hacer el Excel no cuesta nada, es así de sencillo. Son unas fórmulas muy básicas. Entonces ya sabes cuál escoger, ¿no? Esta metodología me parece la mejor porque estar calculando tú mismo tu área no me parece tan eficiente como que tengas una tabla de eso de acá, ¿no? De varios elementos, ya sabes cuánto resiste cada elemento, ¿no? Acá tenemos otro caso, ¿no? Para el perfil W, ¿no? Este ejemplo es lo mismo que el anterior, ¿no? Que se puede hacer por tandeo e igual se puede hacer usando las tablas del manual LRFD. Esto de las tablas se los voy a repasar al final ya. Por el momento, quiero que hagan todas las cosas manualmente, ¿no? Por tanteo, ¿cómo es por tanteo? Simplemente supones una sección, vas a un KL entre R, ¿no? Y con este KL entre R, tienes la sección, tienes el KL entre R, saca su resistencia. ¿Es mayor que esto de acá? No. Entonces, sigamos a lo siguiente, busquemos otra más resistente. ¿Cómo saben que es más resistente? Simplemente que sea más pesada, ¿no? Que ya no pesa 87, que pase lo siguiente, ¿no? Listo. Acá hay un ejemplo de una armadurita apoyada acá, ¿no? Pues, dos ángulos, esta es la diagonal, esta es la brida superior, y esta es la brida inferior, ¿no? Entonces tenemos, esto es algo chiquito nada más porque era solamente para cargar unos ductos, ¿no? Y no sé por qué querían armadura, cualquier cosa hubiese aguantado. Entonces acá se le hace en este caso se le ha hecho con un SAP, es como un apoyo fijo, apoyo articulado acá, ¿no? En este caso era un voladito de volado, ¿no? Pero esto te va a dar una buena aproximación igualito, ¿no? La media de tracción es 1 tonelada, ¿no? 1 tonelada no es nada, bueno, el acero aguanta tranquilamente un montón, ¿no? Tenemos el ángulo, supones un ángulo, ¿no? El peso, el peso que tiene, el área, esto ya lo tienes, ¿cierto? Esta característica la tienes. Entonces, para un ángulo, haces lo mismo que hemos aprendido. Sacas el Steiner y calculas el rayo de giro. Con el rayo de giro ya puedes calcular el A entre RI. El RI, no, me he equivocado, es 0.49 debería ser, ¿no? Acá también me equivoqué. Este de acá es 0.49. 0.49 va a ser más pequeño, casi la mitad, no va a llegar a 40, va a ser como 50 y tantos, por lo tanto, va a seguir yendo por la segunda opción, ¿no?
Entonces, no, sí, se va a hacer con esta de acá. 80 entre 0,49, ¿cuánto sale, muchachos? ¿Lo tiene alguien? 163. 163.26. No, sí está bien. 163.26 está bien. 163 mayor que 40, entonces sí está bien. Va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, tenemos que sacar el KLR inicial, que es 850 entre 9.21, en la longitud. Ahora, como no tiene ningún arriostre, es todo, fíjate. Acá no tiene ningún arriostre. Por un tema de que tenían que meter unas tuberías por acá arriba, esto no tiene ningún arriostre. Como no tiene ningún arriostre, se mide desde acá hasta el final. Entonces, acá tenemos 850 prácticamente, ¿no? De longitud. Entonces, por eso, L entre el rayo de giro, que es 9.21, que es el rayo que hemos hallado acá. Luego, agarramos, y para acá igual a 0.86, porque es ángulo que se están viendo. El A está acá de 80, y eso de acá es 0.75, ¿no? El RI. Bueno, el RI sería 0.49, perdón. Este de acá sería 0.49, con lo que va a cambiar eso de acá, ¿no? Eso de acá cambiaría. Y si esto de acá cambia, va a cambiar este de acá. Claro, este de acá va a cambiar. ¿Cuánto sería esto de acá? ¿Cuánto sería este elemento de acá? Y esto sería este mismo al cuadrado, ¿no? ¿Cuánto sería este elemento? O sea, 86 por 80 entre 0.49. 140.41. 140.41. Wow. 140. Entonces sería 140. ¿Y cuánto sería el esbeltez acá? Porque sería 140 al cuadrado. 92 al cuadrado más 140 al cuadrado, la raíz. ¿Cuánto saldría? 19.600. No, la raíz, pues. Es una raíz. 167. 167. Menor que 200, perfecto. Se queda. Pero vamos a imaginarnos un caso, ¿no? ¿Qué tal esto nos hubiese acá salido 300? Ya no cumple con menor que 200. Esto puede fallar en cualquier momento por pandeo. ¿Qué podría hacer? Dos cosas. Uno, yo podría hacer que esto sea más largo. En vez de 20, que sea, no sé, 30, y eso le va a aumentar brutalmente la resistencia. La otra cosa que podría hacer es aumentarle el área de esos elementos. Esos son los que más inciden. Hay otras cosillas que son más pequeñas, que no inciden tanto, pero lo que más incide es el área del elemento, o sea, que sea un elemento más grande o que lo separes. ¿Me entienden? Se parece mucho al concreto, ¿no? A ver, acá tenemos una pregunta. ¿Cómo se estima los 20? Ok. Justamente se estima de esta manera, Randall, ¿no? O sea, pruebas esto de acá, está menor que 200, perfecto. Si es mayor, tienes que optimizar eso de acá, ¿no? Bajarle, ¿no? Ok, pues bajando. Y luego haces lo mismo, ¿no? Calculas el F de Euler. Vamos a imaginar que ese valor estaba bien, 130.12, ¿no? Siempre, en vez de 30 era 167. Ese está mal, pero ya utilizamos lo mismo. Sale 1220, sacas el lambda. Con el lambda verificas si es menor o mayor que 1.5. Escoges el FCR con la formulita y luego multiplicas por el phi, que sería 0.9 y el área de 0, ¿no? Eso de acá sería 0.9. Y ya tienes cuánto resiste. 3.96 es lo que resiste y esto es 1.3 lo que la carga que le cae. Si esto es así, está perfecto. Bueno, ya tienen el diseño ya hecho. Acá hay otro ejemplito de un edificio, ¿no? Con una carga de viento. Igualito, sacan la carga de viento como les he enseñado en la tercera clase. Se suma. Acá tienen la carga de viento lateral. Pueden sacar acá las reacciones tranquilamente. Y con estas reacciones hacen justamente la diagonal, pueden hacer una sumatoria de fuerzas en el nudo, ¿no? Tienes toda esta fuerza de acá. Primero haces brazo de palanca y tienes esto de acá, ¿no? La reacción acá. Y luego con lo que le llega al nudo puedes hacer un equilibrio en este punto y en este punto, ¿no? Acá justamente está esto, pero paso a paso, ¿no? En el nudo A hay una reacción, una fuerza, un FDB. En el punto B tenemos justamente la diagonal, ¿no? Que es la que va a aguantar. El D seno de 45, D coseno de 45. Hago simplemente una pequeña ecuación, F sumatoria de fuerza en X, D coseno de 45 es igual a fuerza de B más fuerza de AB, ¿no? Ya tengo estos dos valores A y B, ¿no? Porque ya los he calculado arriba, las reacciones, y ya tengo tranquilamente el D, cuánta reacción va a tener la diagonal. Y con esta reacción yo podría sacar la resistencia, ¿no? Tanto por tracción como por compresión, ¿no? Si esto existe en tracción, bueno, solo calculo tracción, ¿no? Simplemente 0.9 F lleno.
como la primera clase, ¿no? Y sistema de compresión, las fórmulas que hemos visto antes, ¿no? Acá ya si quieres optimizar por tramitos, ¿no? El tema del viento, ¿no? Porque puedes optimizarlo por tramos, repites la misma cosa. Esto de acá es simplemente una armadurita, ¿no? Es como que tengas la armadura, pero la tienes al revés, nada más, ¿no? Es un isostático prácticamente. Es un isostático. Es como una armadura, bien la podrías echar y es lo mismo. Bien la podrías echar y es lo mismo. Es lo mismo, ¿sabes? Es lo mismo que una armadura, ok. Vamos acá también, esto de acá es este método de nudos, ¿no? Acá no me voy a demorar mucho, ¿no? En esta parte también revisas la diagonal para que se vean las áreas, saca las áreas, quedaría, ¿no? Acá hay un ejemplo donde ya hay un arreostre lateral, ¿no? Se tiene una columna de sección I de 0 a 36, de fila 2530, de altura de 750, con un arreostre metálico en el centro, en X acá, ¿no? A 3.75 que soporta las siguientes cargas de 50 y 220. Haces el metradito, sobrecarga 220, haces su carga última, 1, 2, 1, 6, 1, 4, ¿cuál es la mayor? Ah, no, esta de acá, esta es la mayor, ya, perfecto. Luego se toma como, calculas el KLR entre una dirección y otra dirección. Ahora, acá va a cambiar, porque como está arreostrada en el lado débil, a ver, si tú tienes una I, y esta I va acá, la longitud, normalmente la resistencia, cuando tú tienes una fuerza, la resistencia de eso de acá lo tienes que sacar en X, perdón, en Y. ¿Por qué? Porque ahí va a fallar. Si yo tengo esto de acá, el lado débil no es el X, el lado débil es el Y. En Y, de hecho, que va a fallar. Pero si justamente en Y te llega un elemento, algo que le va a rigidizar en Y, o sea, algo que va a permitir, entonces la longitud va a bajar a la mitad. Entonces, si la longitud era de estas 750 y ya tienes un arreostre a la mitad, la longitud va a valer la mitad a 3.5. Entonces, ya cambia la idea, ¿no? Verificas KL entre R, KL entre R, ahí sí tienes que revisar la fuerza KL entre R para ver cuál es el menor. ¿Ves el menor? Allá, entonces diseño con eso. Listo. Entonces con eso hago el mismo proceso, ¿no? Hay el F de Euler, luego calculo el lambda, el FCR y ya tengo el PU menor que phi PN, ¿no? Tranquilamente. Acá tienes a ver, se repite lo mismo, ¿no? 14. Ah, ya, ok, ya, este es para optimizar, porque aguanta por mucho, ¿no? Es 5.000 lo que aguanta y la fuerza es 4.000, puedes bajarle un poquito más, ¿no? A 14% 20, acá está más optimizado, ¿no? 4.000, menor que eso de acá. Desde acá ya podrías haber terminado, ¿no? Pero también puedes hacerle una iteración más para que termine de cumplir bien, ¿no? O sea, para que no sea tan alejado, ¿no? Este de acá es con la aplicación del Q directo, ¿no? La del Q directo casi nunca lo utilizo, pero si quieren, aquí está el cálculo, ¿no? El área bruta, cómo se calcula, como es una sección armada, el área bruta se calcula por pedacitos, ¿no? El R de Y, momento de inercia entre área, nada más, simple. Tienes el momento de inercia, verificas las alas, ¿no? Con las formulitas de 0.64, KDC, fórmula de entre F y Y, ¿no? Donde KDC ya tenemos el valor, ¿no? Que es esto de acá. Tenemos lambda C, tenemos lambda R, ¿no? B entre T, verificamos que el ala es delta, el alma es delta, verificamos cada una de ellas, ¿no? Verificamos el alma, QDA ya tenemos, y tenemos KL entre R, ¿no? Que sería 0.47, y con eso tranquilamente podríamos calcular la resistencia, ¿no? Este BE es la nueva sección que se calcula, ¿no? Y con esto recién salen los Q, ¿no? Una vez que tienes el ancho efectivo que vas a calcular, sacas el área efectiva y sacas el QDA. Esto de acá es un poquito más complicado de calcular, como verán. Bueno, no un poquito, sino que hay una formulita más que es calcular el ancho efectivo, ¿no? Calculas el ancho efectivo y luego continúa lo mismo, ¿no? El FCR, solamente que se le agrega acá los Q. Por esa es la razón, si les cuesta hacer esto de acá, les recomiendo que siempre utilicen secciones que sean menor que el LR, ¿no? Pero no significa que lo pueden hacer, ¿no? Como pueden ver, esto es suma-resta nada más. Suma-resta, multiplicación. Ok, muchachos. ¿Dudas que tengan? No, profe, chévere. Y una consulta, Sí. ¿cómo idealizo cuando tengo un tijeral y transversalmente tengo otro tijeral más? Un tijeral apoyado en otro tijeral. ¿Cómo se idealizan los apoyos? ¿Es apoyo fijo, móvil, fijo? ¿Cómo? A ver, es que lo que pasa es que cuando tú tienes, a ver, imagínate que este es un tijeral, es un tijeral que está apoyado acá, y por acá le llega otro tijeral, ¿ok? Así es, ajá. Ya, okay. Pero tienes que ver quién está apoyando a quién, bueno, imagínate que sí, eso importa mucho, quién apoya a quién.
Si la longitud de esto fuera 1 y la longitud de esto es, no sé, o bueno, no, le voy a colocar, no puede ser 1 porque si no tendría que ser un empotrado o algo, porque si no, no puede, claro, no podría agarrar con este porque normalmente los tijerales solo tienen apoyo fijo, ¿no? Salvo que fuera una viga, que alguna vez me ha tocado vigas con tijerales, pero si fuera un tijeral, siempre este de acá va a cargar este de acá, ¿no? O sea, la carga que este de acá produce, la mitad de la carga se va a ir como carga puntual acá, ¿me entiendes? O sea, acá se va a ir como una carga puntual, que lo va a reostrar, pero también es una carga puntual, ¿me entiendes? Sí, sí, sí entiendo. No tendría una representación de un planito así con eso, porque a veces se pone, ¿no? Pero no, no sé, eso se suelda, va uno encima de otro. A ver, yo he hecho varios de esos, ¿ya? Por ejemplo, yo incluso he hecho alguna vez cuando para restaurantes altos estábamos viendo un tema de tijerales, a ver, que era algo así, ¿no? Que justo llegaba por acá teníamos un caso especial porque no llegaba una armadura, sino que al contrario llegaba una especie de viga, ¿no? Entonces, como era una viga grande la que llevaba una viga tipo I, eso de acá no sabíamos cómo le íbamos a conectar, ¿no? Por ejemplo. Entonces, lo que le pusimos fue una plancha acá grande. Una plancha grande. Entonces, esta plancha grande igual la puedes utilizar para agarrar armadura con armadura si quieres, ¿no? La otra cosa que podrías hacer es colocar en este punto donde se van a intersectar un elemento duro, ¿no? Tal vez un tubo o algo así, ¿no? Un elemento duro, ¿no? Esa también puede ser otra salida, ¿no? Y ese elemento, de acá continúa la armadura así, la armadura normal. ¿No? Y de acá continúa esto de acá, ¿no? La cosa es que asegures que esto de acá va a funcionar bien, ¿no? Si funciona bien, no hay problema. Y por acá venía la otra, ¿no? Y agárrate justo en el tubo. Hay a usar como montante adrede un tubo en esa parte. Ajá, como para asegurar esa parte, porque va a tener esfuerzos por todos lados. Ah, claro, claro. Ah, ya, Pero ya. hay varias salidas en realidad. Estas son dos nada más. Esta es una salida y esta es otra salida, pero en realidad hay bastantes salidas, ¿no? No sabría ni no terminar, hay muchas salidas para eso. Ya, y gracias. Ok. ¿Alguna pregunta más, muchachos, que tengan? Profe, una consulta, ¿y la pared del tubo de cuánto sería? Es que eso se tiene que calcular. Bueno, yo no lo pondría menos que el ángulo que tiene acá, ¿no? O sea, si el ángulo es de, no sé, 10 milímetros, el tubo no le colocaré menos de 10, ¿no? Le colocaré 10 igual o más, ¿no? Pero igual se tiene que calcular, ¿no? No es algo que se puede sacar a lo. Ah, Y que el día de ayer hablamos bastante de fluencia, ¿no? Tracción, perdón, el día de ayer, la clase pasada. ¿Ya? Tracción por fluencia, ¿no? ¿Ya? Pero y el tema del corte y del bloque cortante no son tan, a menos en tijerales, no son muy incidentes o... Es que lo que pasa es que vas a tener un corte, pero en la montante, ¿no? Como carga axial. El corte Ajá. sería importante en la viga, tal vez. Pero ni siquiera en la viga, porque la viga del alma, no he visto nunca que una viga metálica falle por corte. ¿Eh? Nunca he visto, hasta ahorita. O sea, es prima o más desfavorable lo que es fluencia en todo caso. Sí, sí, es que lo que pasa es que el acero se porta muy bien a corte. Por eso su fin de hacer de acortante no es 0,85 como el caso de concreto, sino es 0,9, porque tiene un buen comportamiento en cortante, ¿no? No es como el concreto, que es malo en cortante. ¿Puede repetir como que el fin no es 0,85, es 0,9? El Fi en cortante es 0,9 para los elementos de acero. Ya. A diferencia del concreto, que el Fi es 0,85. Ah, ya, claro. Justamente, en el caso del concreto es muy difícil de predecir, aparte de que resiste poco, ¿no? A diferencia del acero, ¿no? Ok. ¿Alguna pregunta más que tengan? Ok, muchachos, voy a detener la grabación. Cuídense mucho. Dios mediante, nos vemos en 2 días. Hasta luego. ya, profe, hasta luego, gracias.